A continuación, el Pastor Montoya y su programa En los Negocios de mi Padre, un espacio de entrevistas, diálogo y ministración para escuchar lo que Dios está haciendo en Puerto Rico, la Isla del Cordero. La Isla del Cordero. Bendecidos todos este mediodía por la gracia y la misericordia de nuestro Dios eterno, el Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, el Formador nuestro, el que nos sustenta, el que cuida de cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor y solamente al Señor, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que llegaremos a ser y tener se lo debemos a Él. Y este mediodía estamos honrando lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Bayamón en vivo a través de 88.5 en cadena con 91.7 en el área norte de Puerto Rico y el 89.5 en el área oeste de Puerto Rico. Estamos transmitiendo también a través de la internet por sacrafm.com. El día de hoy quiero, en vista de que nos estamos acercando a una fecha especial en todos los habitantes de Puerto Rico y Estados Unidos continental, me refiero al Día de Acción de Gracias. En vista de que nos estamos acercando a ese día tan especial, quiero entrar en un diálogo, entrar en una discusión. Casi siempre cuando llega esta fecha le damos gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado, por todos sus favores, por todas sus bendiciones, pero muy pocas veces o escasas veces nosotros tenemos una convicción de cuidar lo que el Señor nos ha entregado. Déjeme presentárselo de otra forma. Una empresa exitosa, una empresa que está buscando el éxito, no solamente está considerando, no solamente está pensando en cómo alcanzar la cima, la cúspide del éxito, sino que también juntamente con ello está pensando en cómo mantenerse en esa posición. Y muchas veces nosotros ignoramos este principio, y este principio que es importante, que es vital. Le damos gracias al Señor, hacemos un recuento de todo lo que nos dio tal cosa, nos dio tal otra, nos dio esto, nos dio lo otro, pero no tomamos una decisión firme de que aquello que el Señor nos ha dado, de que aquello que el Señor nos ha entregado debe de ser cuidado. Cuando uno revisa el Antiguo Testamento, un pueblo que sale de Egipto, 600,000 personas, dice la palabra en el libro de Éxodo, salen de Egipto y Dios les ofrece una tierra que fluiría leche y miel. Ellos no podían identificar cómo sería aquella tierra. Efectivamente, cuando llegaron a la tierra se dieron cuenta que era una tierra productiva, sumamente productiva, pero cuando nosotros revisamos la historia nos damos cuenta de que a pesar de ello, a pesar de la promesa, a pesar del ofrecimiento que Dios le dio a Abraham de que en ti serían benditas todas las familias de la tierra, vamos a encontrar a un pueblo casi siempre en desgracia, a un pueblo que está sufriendo, a un pueblo que está en padecimiento, un pueblo en escasez. Encontramos, por ejemplo, a un Gedeón interrogando al ángel que le dice: oh Señor mío, ¿cómo es posible si Dios está con nosotros y si Dios nos sacó con mano fuerte de Egipto, ¿por qué estamos en esta condición? Y sabe, la respuesta la encontramos precisamente en lo que estamos tratando de apuntar, que uno le da gracias al Señor, pero no toma con esa actitud de gratitud, no toma decisiones de cuidar lo que el Señor nos ha entregado. Y eso es precisamente lo que quiero trabajar este mediodía. No solamente se trata de darle gracias al Señor. Este próximo jueves, cuando nos sentemos a la mesa y estemos a punto de darle gracias al Señor, también debemos de integrar, de cuidar de que aquello que el Señor nos ha dado tiene que permanecer.
no se trata solamente de darle gracias, sino de conservar lo que Él nos ha entregado. Y la pregunta que obviamente surge es, ¿cómo puedo yo conservar aquello que el Señor me ha entregado? Y casi siempre uno cree de que va a llegar y va a durar el tiempo que el Señor nos lo permita. No, el Señor te lo entrega de por vida, te lo entrega para siempre, pero muchas de las veces por ignorar de que hay algo que nosotros que tenemos que hacer para conservarlo, pues sucede de que nosotros lo perdemos. ¿Cuántas personas, por ejemplo, en el transcurso de año, el Señor el año pasado dio tantas y tantas cosas y algunas de ellas se han extraviado? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué es lo que debemos de hacer para conservarlo? Este día yo se lo quiero ilustrar a través, por supuesto, de las Sagradas Escrituras. Tenemos que entrar en una tarea de guerra espiritual, de lucha espiritual. ¿Por qué? Porque precisamente el ladrón ha venido para hurtar, para matar y para destruir. Y si nosotros no cuidamos lo que el Señor nos ha entregado, pues efectivamente el enemigo va a tomar control de todas aquellas situaciones. Quiero comenzar precisamente aquí en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 15, en el versículo 25, hay una palabra que en otras ocasiones la hemos presentado, pero quiero tomarla como base para la discusión de este mediodía. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 25, dice, porque es menester, y estoy leyendo en una versión antigua, porque es menester que Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. En otras palabras, el texto nos está indicando de que Él no ha de comenzar a reinar, así lo dice, vea bien, no ha de comenzar a reinar mientras o entre tanto no se cumpla una condición, y la preposición hasta es la que establece la condición que tiene que ser establecida para que Él comience a reinar, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Algo que nosotros no hemos entendido a cabalidad es de que el evangelio del reino de los cielos no solamente es una tarea proclamativa, no solamente es un querigma, se trata también o es una tarea de guerra espiritual, de lucha espiritual, de liberación. Es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y ahora la pregunta que surge es, ¿quién es el que va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies? La respuesta la encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1. Versículo 20, 21 y 22, particularmente el versículo 22. Pero para poder tener contexto, quiero leer el versículo 20. La cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Mire qué interesante lo que dice, y aquí tenemos propiamente la respuesta. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y está presentando el apóstol Pablo la posición que tiene Cristo dentro de la relación con la iglesia. Cristo es colocado como cabeza y por lo tanto, si Él es cabeza del cuerpo, el cuerpo mismo es la iglesia. Y si aquí dice que sometió todas las cosas debajo de sus pies, es entonces la iglesia la que tiene que ejecutar el poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y esa es la parte que nosotros no hemos entendido. ¿Cómo se cuidan? ¿Cómo se cuida lo que Dios nos ha entregado? Pues precisamente es cuidar de que el enemigo no toque aquello que Él te ha concedido, que aquello que Él te ha entregado. Y esto es
la tarea que nos toca hacer todos los días de nuestra vida. Tenemos que estar en esta lucha. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y es aquí donde nosotros debemos de impedirle al enemigo que tome aquello que el Señor nos ha entregado. Sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es la iglesia la que tiene que someter a todos sus enemigos por estrado de sus pies. El evangelio del reino de los cielos no solamente es una tarea proclamativa, no solamente es el querigma, no solamente es predicar. El evangelio del reino de los cielos se trata también de ejercer autoridad sobre fuerzas de las tinieblas que se han acantonado en regiones, en áreas particulares. Y nosotros no hemos hecho mayor cosa. Quiero presentárselo más ilustradamente en un caso en la vida del apóstol Pablo. Vaya por favor conmigo a Hechos de los Apóstoles. Voy a revisar un panorama en la vida del apóstol Pablo para ilustrarle cómo hay fuerzas que se han establecido que nosotros tenemos que desarraigarlas, desarticularlas y llevarlas a hollarlas, como la palabra del Señor lo indica. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, Hechos de los Apóstoles. Mire qué interesante lo que dice a partir del versículo 6. Y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, pero el Espíritu no los dejó. Y pasando a Misia, descendieron a Troas. Cuando usted identifica estas ciudades en un mapa, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo quería subir hacia el norte, quería ir a visitar las regiones del norte, pero el Espíritu de Dios tenía otros planes, tenía otra agenda. Así es de que, sin saber realmente qué era lo que el Espíritu quería, descendieron a una ciudad portuaria que se llama Troas. Y dice en el versículo 9, y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Note lo que dice el versículo 10, y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos ha llamado para que les anunciamos el evangelio del reino. Y aquí comienza lo que yo podría llamar Operación Macedonia, operación de liberación, operación de guerra espiritual, operación de desarraigar a las fuerzas de las tinieblas que se han acantonado en esa área. Es una visión que él tiene y la visión obviamente la está recibiendo de parte de Dios. No es una imaginación que el apóstol está teniendo, no está siguiendo por lo tanto su imaginación, no está siguiendo su idea, es un proyecto que Dios le ha presentado y él está siguiendo entonces el proyecto de Dios. Mire qué interesante lo que se nos comienza a relatar en el versículo 11. Partidos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia. Pablo entendió perfectamente que el Señor lo estaba llevando a esa área. Y aunque hubo otras ciudades, otras poblaciones en el camino, Pablo no se detuvo porque sabía que Dios lo estaba llevando a un área, Macedonia, para que entendamos qué es Macedonia, una región, un municipio, un departamento, una provincia, una región bastante amplia. No era una ciudad, era una región amplia, un territorio al que el Señor lo estaba llevando. Así es que el apóstol no se detuvo en el camino a predicar en las ciudades del camino, sino que esperó a llegar hasta la región. Y dice en el versículo 12, de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia. Pablo entiende, ya aquí estoy, aquí es donde el Señor me quiere. Pero mire qué interesante lo que comienza a suceder. Dice en el versículo 18, trasládese al versículo 16, perdone. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico, es decir, espíritu de adivinación, nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando.
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales os anuncian el camino de salvación. O sea, ¿qué malo había en lo que la muchacha estaba diciendo? No había nada malo, porque muchas de las veces el enemigo, para quitar, no necesariamente tiene que presentar figuras grotescas. Presenta situaciones que a uno le pueden agradar, pero al final son una contratación que el enemigo ha enviado en contra de la persona. Pero observe el versículo 18. Y esto hacía por muchos días, pero desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora, y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro y al magistrado. Observe el versículo 20, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo hombres judíos, alborotan nuestra ciudad. Cuando usted hace un recuento de cuántas personas estaban presentadas ante los magistrados, solamente eran 2. Y estos hombres están alborotando a toda la ciudad. En realidad, quien está hablando no es una persona de carne y hueso. Lo que había detrás de allí eran fuerzas espirituales que estaban previendo lo que Pablo estaba haciendo en el espíritu. Así de que, ¿qué fue lo que sucedió? Trasládese hasta el versículo 40 de ese mismo capítulo. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, salidos de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se salieron. Capítulo 17, versículo 1. Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Pablo tuvo que salir de Filipos. Y esto es lo que yo quiero mostrarle. Pablo sale de Filipos no porque él lo decidió, sino porque el alboroto que se formó y la amenaza a la cual le hicieron todos los magistrados de esa región lo obligaron a salir de Filipos. Cuando usted encuentra el capítulo 17 en el versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos por 3 sábados, es decir, por 3 semanas, 21 días, declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Pero observe usted lo que sucede en el versículo 6. En el versículo 6 dice: pero no hallando, los trajeron a Jasón y algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, dando voces: estos que alborotan el mundo también han venido hasta aquí. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice el versículo 10: entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Ya de 2 ciudades han expulsado al apóstol Pablo. ¿Quién lo está expulsando? ¿Los hombres que están alborotando? No, ¿qué era lo que había detrás de allí? ¿Cómo comenzó esta persecución? ¿Cómo comenzó esta opresión? Comenzó por un acto de liberación de una muchacha que tenía espíritu pitónico, espíritu de adivinación. Allí comenzó todo, era una guerra espiritual la que se había forjado. Y en el versículo 10 dice que llegaron ¿a dónde? A Berea. Ya es la 3ª ciudad, pero todavía están dentro de Macedonia. Ya es la 3ª ciudad. Y si usted observa en el versículo 13, estoy en el capítulo 17, versículo 13, pero como entendieron los judíos de Tesalónica que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron y también allí tumultuaron al pueblo. Mire lo que dice el versículo 14, pero luego los hermanos enviaron a Pablo que fuese como a la mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Versículo 15, y los que habían tomado a cargo a Pablo le llevaron hasta Atenas. Según los versículos que leímos al principio, ¿cuál fue el proyecto al que Dios lo envió? Dios lo envió a Macedonia. Un varón macedonio le aparece en sueño y le dice: pasa aquí y ayúdanos. Pero cuando usted lo mira aquí, ya está en Atenas. Si usted identifica o ubica en un mapa de la época, se va a dar cuenta que Atenas ya no era parte de Macedonia. Ya era otra región, una ciudad bastante grande. ¿Qué fue lo que estaba sucediendo? Que aquello que estaba ubicado en la región de Macedonia comenzó a provocar a los moradores de la región para que expulsaran a
Pablo de esa región. Cuando llegamos al capítulo 18, ya Pablo se encuentra en Corinto, que es desde donde escribe su primera epístola a los tesalonicenses. Así que quiero llevarlo ahora a la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Mire qué interesante lo que dice el mismo apóstol, lo que escribe en su capítulo 2, versículo 17, dice: pero nosotros, hermanos, privados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Mire, póngale atención al versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, a la verdad, una y otra vez, pero Satanás nos embarazó. Versión antigua, versión revisada dice, pero Satanás nos estorbó. Es que en esa región de Macedonia había fuerzas de las tinieblas que se habían acantonado y que tenían control y autoridad, total dominio, no solamente de la región, sino también de sus moradores. Y Pablo fue enviado por Dios para ejercer una operación de liberación de esa región. Y el enemigo lo expulsa completamente de la región. ¿Sabe? Si nosotros no entendemos que el evangelio del reino no solamente es tarea proclamativa, sino que también es tarea espiritual de batalla, de lucha, el enemigo va a quitarnos, a arrebatarnos lo que Dios nos ha entregado. Yo tengo una preocupación y por eso he querido discutir este tema el día de hoy. El próximo jueves vamos a estar sentados a la mesa en familia y vamos a estarle dando gracias al Señor por sus bendiciones, porque nos dio esto, porque nos dio lo otro, a unos más que a otros, pero la preocupación que tengo es de que si nosotros no entendemos de que es necesario conservarlo, cuidarlo, el enemigo va a venir y va a arrebatar aquello que nos ha entregado. Y eso está ilustrado en la historia. Está ilustrado. Dios saca a un pueblo de Egipto y le dice: te meteré en una tierra que fluye leche y miel, la mejor expresión para ilustrar cuán productiva era esta tierra. No tendrás mucho que esforzarte. La tierra te dará alimento, la tierra te dará producción. No tendrás que esforzarte mucho. Pero sin embargo, cuando usted entra a los libros históricos del Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que constantemente estaban oprimidos, estaban esclavizados, estaban pagando impuestos a las naciones extranjeras. Y Dios tenía que enviar hombres, tenía que enviar mujeres para libertarlos nuevamente, pero con el tiempo volvían a caer en la misma situación. ¿Sabe? No solamente se trata de darle gracias al Señor, se trata de tomar decisiones para cuidar lo que el Señor nos ha entregado. ¿Por qué? Porque si no tomamos disposiciones, medidas espirituales para cuidar lo que el Señor nos ha entregado, venimos a constituirnos en mayordomos inútiles, mayordomos que no cuidamos la propiedad, la provisión de nuestro Señor. Y esa es la preocupación que yo tengo. Y he querido con estos versículos mostrarle que aún el apóstol Pablo, y por eso es que cuando él escribe a Timoteo en su segunda carta, uno de los consejos que el apóstol le da en el capítulo 2 a Timoteo, le dice: ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sabe que muchas de las cosas que tendremos que hacer es cuidar que las cosas de la vida no vayan a provocar ataduras y que vayan a descuidarnos en lo que el Señor nos ha entregado que nosotros hagamos. Hay decisiones que tenemos que tomar, decisiones que muchas de las veces nos van a parecer absurdas, decisiones que muchas de las veces nos van a parecer ridículas, pero tenemos que tomarlas para cuidar precisamente lo que el Señor nos ha entregado. ¿Por qué?
porque si no tomamos esas decisiones, el enemigo va a venir y nosotros no vamos a estar preparados para cuidar lo que el Señor nos ha entregado. Hay decisiones que nadie las podrá entender, que a otros les parecerá ridículas, que a otros les parecerá absurdas, pero son decisiones que son importantes para no permitir que el enemigo nos embarace. El apóstol mismo reconoce: yo quise ir porque él entendía la misión a la cual Dios lo había enviado, pero se dio cuenta también de que el enemigo había colocado estorbos. La versión antigua dice embarazos. Había colocado estorbos que le impidieron llegar a completar el proyecto de liberación al cual el Señor lo había enviado. No fue sino Timoteo y Silas que continuaron con aquella misión, pero Pablo fue expulsado de aquella región. ¿Sabe? Hay situaciones, y esto no solamente en el Nuevo Testamento, sino que hay también casos en el Antiguo Testamento, donde nosotros nos damos cuenta de cómo hay fuerzas de las tinieblas en las áreas, en el ambiente, que van a ir empujando, provocando para que la persona se descuide y entregue lo que el Señor le ha entregado a él. Mire lo que dice aquí en Génesis capítulo 12. Le voy a presentar otro ejemplo. Génesis capítulo 12. Quiero leer el versículo 1, versículo 2, y luego me voy a extender un poquito más adelante. Dice: empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te he de bendecir, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Trasládese hasta el versículo 6 y versículo 7. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Abraham no sabía hasta dónde iba a llegar. Abraham no tenía un mapa propiamente de cuál era el punto donde se iba a detener. Sencillamente salió de su tierra, del lugar donde estaba, y comenzó a caminar hacia el sur. ¿Hasta dónde llego? Hasta donde yo te diga que llegues. Cuando yo te manifieste, esta es la tierra, ese es el punto final. El versículo 7 dice que finalmente cuando llegó a la tierra, se le apareció y le dice: esta es la tierra que te había ofrecido hace algunos meses atrás. Pero observe lo que sucedió a continuación, versículo 10. Versículo 10 dice: y hubo hambre en la tierra, y note a continuación: y descendió Abraham a Egipto. Usted se tiene que entender hoy que esa hambre no era un hambre natural, no era un hambre producto de una situación de escasez propia, natural de la tierra. Esa hambre lo que estaba provocando era empujando a Abraham hacia el sur. ¿Por qué lo estaba empujando hacia el sur? Mire lo que dice en el versículo 12. Él se dio cuenta, y en el versículo 12: y me matarán a mí. ¿Por qué lo estaba empujando? Para que llegara a un lugar donde otros hombres lo iban a matar. Y él se dio cuenta de eso. Quizás un poco tarde, pero se dio cuenta de lo que había detrás de aquella hambre que lo estaba empujando hacia más al sur todavía. ¿Sabe? No solamente se trata de darle gracias al Señor por lo que nos ha dado. Es que tenemos que cuidar lo que el Señor nos ha entregado. Es que tenemos que valorar lo que el Señor nos ha entregado. ¿Por qué? Porque va a venir el enemigo y va a tratar de quitarnos aquello que Dios nos ha entregado. Óigalo bien. Tenemos que pelear, tenemos que luchar, tenemos que cuidar. ¿Y cómo se cuida? Se cuida entrando en guerra espiritual. Es necesario que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Y quiénes son los encargados de hacer eso? Es la iglesia. Nosotros somos los encargados de poner a nuestros enemigos, a los enemigos del reino, a los enemigos de Dios, por estrado de sus pies. Por lo tanto, no se trata de una opción, no se trata de una posibilidad, no se trata de una alternativa, es parte del evangelio del reino de los cielos.
¿Cuántas personas hoy en día están enfermas y han visto la enfermedad como algo natural, como algo normal? De algo, he escuchado expresiones por allí, de algo uno se tiene que morir. Y aceptan y toleran y se acomodan a la condición de enfermedad. Cuando en realidad, si usted revisa las Sagradas Escrituras, se va a dar cuenta de que Dios no nos diseñó para estar enfermos, de que Dios no nos formó, no nos creó como una probeta de microbios, una probeta de bacterias, de enfermedades. No nos creó para eso. Pero ¿por qué las hemos tolerado? ¿Por qué las hemos permitido? ¿Por qué los seguimos manteniendo? ¿Cuántas personas, por ejemplo, entran en situaciones de escasez y la explicación que tienen es que esto es producto de una recesión mundial? Y no hacemos mayor cosa para resolver esa situación. ¿Sabe? Lo que le estoy tratando de decir es que esta serie de situaciones se resuelven de rodillas, se resuelven tomando autoridad, se resuelven tomando control, porque eso fue a lo que el Señor nos mandó a nosotros hacer, a tomar autoridad, a declararles, como le fue dicho a José, por tu dicho se gobernará. Muchas de las veces la serie de situaciones por las cuales estamos pasando no es producto de una situación natural, es porque nosotros no hemos hecho absolutamente nada para cuidar de aquello que el Señor nos entregó. ¿Cuántas personas han perdido vehículos? ¿Cuántas personas han perdido trabajos? ¿Cuántas personas han perdido propiedades? Y se han quedado de brazos cruzados diciendo, esto es una prueba de parte del Señor. ¿Sabe? Tú tienes que arrebatarle al enemigo todo lo que él te ha quitado. Todo lo que él te ha quitado. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Toda potestad, dijo él, me es dada en los cielos y en la tierra. Y sabe que usted puede también decir lo mismo. Si ha creído en Cristo Jesús, si lo ha recibido en su corazón como su Señor y su Salvador, si está sometido al señorío de Cristo, usted también puede decir eso. Usted puede decir, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra en el nombre de Jesús. Y con esta autoridad yo vengo para arrebatar lo que el enemigo me ha quitado o está tratando de quitarme. Está tratando de quitarme salud, está tratando de quitarme provisión, está tratando de quitarme empleo, está tratando de quitarme propiedades. Yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Esto es lo que Dios me ha entregado a mí y yo no voy a permitir que Él me lo quite. Yo voy a cuidar todo aquello que el Señor me ha dado, que el Señor me ha entregado. Este día y el próximo jueves, cuando nos sentemos a la mesa, recordemos que no solamente se trata de darle gracias. No solamente se trata de darle gracias, se trata de cuidar lo que el Señor nos ha entregado, porque de lo contrario, nosotros estaremos siendo malos administradores de los bienes de nuestro Señor. No se trata únicamente de enterrar los talentos, se trata de producirlos, de multiplicarlos, de hacer que lo que Dios te ha entregado sea multiplicado, porque para esto hemos sido llamados. Hay que cuidar lo que el Señor nos ha entregado. Mire qué interesante lo que dice aquí en el Salmo 91. En el Salmo 91, hablando acerca de lo que el Señor nos pide que hagamos. Salmo 91, en el versículo 13. Sobre el león y el basilisco pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. La palabra hollar significa no tener bajo los pies a algo. La palabra hollar significa, por fricción, hacer desaparecer lo que está debajo de los pies. Y la orden, la instrucción es, hollarás al cachorro de león y al dragón, que es representación de las tinieblas, que es representación de fuerzas de las tinieblas. Hollarás al cachorro de león. No se trata de tenerlos pisados,
Se trata de hollarlo, de hacerlo desaparecer por completo. Porque ¿qué es lo que va a suceder si no los hacemos desaparecer? Vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 13, un pasaje que también lo conocemos, es de los primeros que uno conoce cuando viene al Evangelio. Mire lo que dice el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera. ¿Y qué dice? Y hollada por los hombres. ¿A quién le estaba diciendo Jesús? Vosotros sois la sal de la tierra. ¿A quién se lo estaba diciendo? Se lo estaba diciendo a la iglesia, a los discípulos, aquellos que habían creído en él. Y le dice, si la sal pierde su sabor, el resultado final va a ser hollada por los hombres. Si usted compara Salmo 91, versículo 13, con Mateo capítulo 5, versículo 13, el mismo versículo, se va a dar cuenta que todo aquello que nosotros no ejerzamos autoridad va a ser tomado por el enemigo para hacernos a nosotros lo que debimos nosotros hacer con ellos. Si la sal pierde su sabor, es decir, si pierde sentido, si pierde significado, si pierde eficacia, si no sigue instrucciones, si no hace lo que el Señor le mandó a hacer, es perder el sabor, será echada afuera y hollada por los hombres. Yo quiero decirle que muchas de las veces que nosotros estamos pasando por una situación de enfermedad no es producto propia necesariamente de una prueba del Señor. Es que nosotros perdimos efectividad porque no consideramos de que el Evangelio del Reino no solamente es una tarea proclamativa, es una tarea liberadora, es una tarea de tomar autoridad, de ejercer autoridad en el nombre de Jesús. No con nuestra propia autoridad, es con la autoridad del nombre de Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, unidos vosotros y mi espíritu en la virtud del nombre de Jesús, porque le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están aún debajo de la tierra. Se trata de cuidar lo que el Señor nos ha entregado. ¿Por qué? Porque pudiera ser de que por no tener cuidado de lo que Dios nos ha entregado, podamos perderlo, podamos extraviarlo. Y sabe, alguien se podría estar preguntando, ¿y qué es lo que nos ha entregado? ¿Te ha entregado palabra? ¿Te ha entregado revelación? ¿Te ha entregado propiedades? ¿Te ha entregado bienes? ¿Te ha entregado bendición, aunque no tengas una propiedad, pero te ha entregado bendición? Donde quiera que vayas, eres bien visto por otros. Tantas cosas que el Señor te ha entregado. Tienes que cuidar todo esto que el Señor te ha entregado. Tienes que cuidarlo, porque el enemigo vendrá para arrebatártelo. Si usted revisa Lucas capítulo 4, en el versículo 6, hay una palabra que el mismo diablo le declara a Jesús, le dice, todo esto te daré, si postrado me adorares, porque a mí me fue dado y a quien quiero lo doy. ¿Quién se lo entregó? No fue Dios quien se lo entregó el hombre mismo, cuando no sabe cuidar lo que el Señor le ha entregado a una persona. Me gustaría que comenzaras a hacer un recuento de lo que Dios te ha entregado. Comienza a hacer un recuento de lo que Dios te ha entregado. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener un inventario. Para cuidar lo que uno tiene que saber qué es lo que tiene. Tiene que tener un inventario. Por lo tanto, haz un inventario de todo lo que tienes. Haz un inventario de todo lo que tienes. Y toma decisiones para cuidarlas. ¿Por qué? Porque esta es la tarea a la cual el Señor te ha llevado. Hay una tarea liberadora, hay una tarea de conservar
todo aquello que el Señor te ha entregado a ti. Este día, cuando estamos próximos para celebrar el Día de Acción de Gracias, no solamente consideremos lo que Él nos ha entregado, sino consideremos también la necesidad de cuidar todo aquello que Él nos ha dado. Mire lo que dice, y con esto voy concluyendo, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, en el versículo 18 y versículo 19. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Observe ahora el versículo 19. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ataréis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desataréis en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene esto? Se obtiene precisamente siendo obediente a lo que Dios te ha entregado. ¿Quién dicen los hombres que soy? ¿Quién dicen la gente que soy? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le reconoció, eso no lo recibiste de carne ni sangre, eso lo recibiste directamente de mi Padre. Sabe que Dios nos ha entregado algo. Algo, puede ser una palabra de revelación. Hay que cuidar esa palabra de revelación. Tienes que vivir por esa palabra de revelación. Tienes que actuar por esa palabra de revelación. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de quitarla. ¿Sabe por qué la noche que el Señor Jesucristo fue entregado, le dijo Satanás, os ha pedido para zarandearos? ¿Sabe por qué? Porque el enemigo quería acallar a Pedro, porque el valor o el poder de Pedro estaba en la palabra. Y por eso hizo contrataciones contra de Pedro aquella misma noche. Y por espacio de aproximadamente una semana, el enemigo casi logró su cometido, porque Pedro salió corriendo, después de haber negado a Jesús, salió corriendo hacia el norte, hacia su región de la infancia, y allí estaba sin predicar, sin hablar la palabra del Señor, porque el poder del apóstol Pedro se encontraba en la palabra. No permitamos que el enemigo robe lo que Dios nos ha entregado. Por eso yo te invito a hacer un inventario de lo que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Y no solamente pienses en cosas materiales. No solamente pienses en situaciones que tienen o que se pueden pensar con símbolo de dólar. Piensa en aquellos valores, aquellas virtudes, aquellos beneficios espirituales que Dios te ha entregado. Y Él quiere que tú los conserves. Él te ha dado una autoridad. Y lo que tú decidas aquí en esta tierra será aceptado, valorado y reconocido en los cielos. Todo lo que ataréis en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desataréis en la tierra será desatado en los cielos. A ese nivel Dios te está dando una autoridad. ¿Para qué? Para que puedas cuidar, para que puedas valorar, para que puedas conservar lo que Él te ha entregado. Quiero darle gracias al Señor este día y que podamos, por medio del Espíritu Santo, poder ser inspirados para poder cuidar lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios eterno, esta tarde yo te estoy dando gracias, Señor, por tu palabra, porque al exponernos ante tu palabra, nos descubre, oh Dios, propósitos que para nosotros están ocultos. Propósitos, oh Dios, que no hemos visto, que no hemos entendido a cabalidad. Por eso esta tarde, Señor, yo te pido, oh Dios eterno, que podamos ser conscientes de tantas y tantas bendiciones que hemos recibido, pero que nosotros no hemos cuidado completamente. Que esta misma semana, oh Dios, cuando estamos en
en actividad de acción de gracias por lo mucho que tenemos, oh Dios, podamos también tomar decisiones de cuidar, de conservar todo aquello que tú nos has entregado. Que este día, oh Dios eterno, personas que están bajo la condición de la enfermedad puedan ser despertados sus espíritus y poder entrar en una actitud de lucha, de guerra, de conquista, de arrebatarle al enemigo lo que él les ha quitado. Padre, que no haya enfermos entre tu pueblo, Señor. Que no haya personas enfermas entre tu pueblo, pero tenemos que despertar nuestro espíritu para poder arrebatar nuestra salud en el nombre de Jesús. Que no haya personas con escasez. Tu palabra dice, hay alimento en mi casa. Así lo dice tu palabra, Señor. Por lo tanto, aquel que está en escasez, que pueda despertar su espíritu y entender que esa condición, que esa situación no viene de ti, porque tú no puedes negar tu palabra. Hay alimento en mi casa, Señor, que este día entendamos que hay fuerzas que nos están tratando de arrebatar lo que tú nos has entregado y que es necesario que nosotros luchemos para arrebatárselas en el nombre de Jesús. Padre, cualquier otra situación, cualquier otra condición a la que estemos expuestos, Señor, que este día podamos despertar nuestros espíritus, como despertó Zorobabel, como despertó Ageo, como despertó Josué, como despertó todo el pueblo, Padre, para que podamos ver a lo que tú nos estás enviando en este tiempo. Así como el apóstol Pablo entendió que era enviado a una región con un proyecto de liberación, así podamos entender, Señor, los habitantes de esta tierra y los habitantes del mundo entero, que hemos sido colocados en lugares estratégicos para arrebatarle al enemigo todo aquello que él por años ha estado robando a nuestras generaciones. Padre, en el nombre de Jesús, te lo estamos pidiendo, Señor, para tu honra y para tu gloria. Así sea. Amén. Este ha sido su programa En los Negocios Padre, en los negocios de mi Padre, con el pastor Pedro Montoya. Puede comunicarse con nosotros al 798-8850, 798-8851, 946-8850 o vía correo electrónico sacrafmpr@gmail.com.